Boas tardes a todos os participantes á última sesión que pecha o quinto ciclo Aida Fernández Ríos, froito dun convenio entre a Real Academia Galega de Ciencias e a Diputación de Pontevedra, co fin de divulgar os avances en ciencia e tecnoloxía ao gran público. A sesión de hoxe dedícase a avances para o tratamento do cancro, e para iso contamos con dous relatoras expertas na materia, as doutoras Bárbara Blanco Fernández e Mariona Valiú Piqué. Moitas gracias por aceptar esta invitación. Aproveitando esta última sesión, quero agradecer tanto ao presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, como ao diputado de Reto Demográfico, Mocidade, Desenvolvemento Rural e Cultura, Jorge Cubela, e a todo o seu equipo polo interese, as facilidades e a excelente colaboración na organización do ciclo. En particular, gustaríame citar a Nieves Freire, secretaria administrativa da Real Academia Galega de Ciencias, e a Begoña Estévez, xefa do Servicio de Mocidade e Reto Demográfico na Deputación, pola inestimable axuda na xestión do ciclo. Considero que se conseguiu o principal obxectivo do ciclo, que era achegar á sociedade moita da investigación que se está facendo en Galicia e en España, e que ten gran repercusión internacional. De feito, o éxito do ciclo é gracias ao prestixio das investigadoras e dos investigadores que participaron nas diferentes conferencias, así como nas charlas que se están a impartir nos colexios para estimular as vocacións científicas entre os máis novos. A todos eles volvo a transmitir o noso máis sincero agradecemento. Espero que este ciclo achegue, polo menos, un gran de area a que a sociedade poña en valor a importancia que ten para o desenvolvemento dun país o investir en ciencia e tecnoloxía. Antes de pasar a presentar a primeira conferenciante, recordo que deixaremos para o final das dúas conferencias a quenda de debate, pero podedes ir deixando as preguntas ao longo das exposicións no apartado de preguntas e respostas, e ao final ireillas trasladando a cada un das relatoras. Paso entón a presentar a primeira relatora, Bárbara Blanco Fernández, que nos falará da charla co título Os biomateriais no combate do cancro. Bárbara Blanco Fernández es investigadora Ramón y Cajal en el grupo I+D Pharma del Departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela y forma parte del Instituto de Materiales, IMATUS, de esta universidad. Realizó diversas estancias postdoctorales de larga duración en el Departamento de Radiología de la Universidad Estatal de Michigan y en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, gracias a diversas becas y contratos, algunas de gran relevancia, como la beca Marie Curie. A lo largo de su carrera, también realizó estancias cortas en la Universidad de Nottingham y en la Universidad de Aveiro. Todas estas estancias le permitió crear una red internacional muy importante con científicos de diferentes instituciones. Bárbara Blanco Fernández también cuenta con experiencia en la industria, trabajando como científica junior en la empresa farmacéutica Rey Joffre, acerca del desarrollo de nanotransportadores para la administración de terapias. Sus principales líneas de investigación las podemos resumir como, en primer lugar, el desarrollo de biomateriales que mimeticen la matriz extracelular para aplicaciones de ingeniería de tejidos. En segundo lugar, enfoques de bioingeniería para el desarrollo de modelos fiables de cáncer in vitro. Y en tercer lugar, desarrollo de nanotransportadores para la imagen celular y la administración de fármacos. Sus logros científicos se respaldan por la publicación de un elevado número de artículos científicos en revistas de prestigio, capítulos de libros y la impartición de un gran número de ponencias en congresos y reuniones científicas. Además, esta actividad científica la ha compaginado también con la dirección y supervisión de estudiantes de doctorado, máster y grado. Bárbara, cuando quieras, después de este pequeño currículum, puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias por la introducción. No sé si podéis ver bien mi pantalla. Sí, está bien. Pues muchas gracias por la introducción.
y hoy os voy a hablar del uso de los biomateriales en el combate del cáncer. Y primero, pues definir lo que es un biomaterial, que es cualquier sustancia que es biocompatible y podemos encontrarnos materiales o sustancias como metales, como puede ser el titanio, el acero, cerámicas, como puede ser la hidroxiapatita, o polímeros, tanto naturales como gelatina, colágeno, quitosano, o materiales, polímeros sintéticos como el poliuretano. Y estos biomateriales, que son biocompatibles, están diseñados para que puedan interaccionar con sistemas biológicos. Tanto pueden ser como células, tejidos, órganos, y van a tener un propósito biomédico. De hecho, los biomateriales se utilizan para un montón de implantes óseos, para válvulas del corazón, para hacer los stents que se ponen en los vasos sanguíneos, implantes dentales, las lentes de contacto, pero también incluyen los materiales que se utilizan, por ejemplo, para hacer biosensores, para la detección del azúcar en sangre, o para generar sistemas para liberar fármacos, o incluso para la fabricación de andamios celulares, que luego se pueden utilizar para regenerar tejidos o para hacer tejidos artificiales. Y una de las aplicaciones de los biomateriales es en el cáncer. Y para esto primero hay que introducir lo que sucede en la industria farmacéutica, que es que invierte un gran número de recursos, tanto económicos como personales, en desarrollar nuevos medicamentos. Pero de todos estos medicamentos que demuestran eficacia en estudios preclínicos, hay muy pocos que sean eficaces en los estudios clínicos. Y eso se debe a que son o bajo eficaces o que tienen numerosas reacciones adversas que implican que no se pueden utilizar. Y esto se debe a una serie de problemas. La primera puede ser que la dosis que se necesita pues, no sea adecuada para no tener reacciones adversas, o que la absorción, distribución, metabolismo o excreción de esta nueva sustancia activa no es la adecuada para tener unos niveles en sangre suficientes para tener una actividad y no tener reacciones adversas. Pero una de las razones principales también se debe al microambiente tumoral. ¿Y qué es esto del microambiente tumoral? Pues es lo que conformaría el tumor, que estaría formado por las células tumorales, que es una población de células muy heterogénea. Está formado por las células del estroma, que serían pues las células del tejido graso, células de vasos sanguíneos, células del sistema inmune, y luego la matriz extracelular, que es como una red tridimensional de proteínas y otras biomoléculas que sirven de soporte, pero además tienen un papel activo en el desarrollo del tumor. Y todos estos componentes son claves para la respuesta a medicamentos, además de la proliferación del tumor. Y es muy difícil que con los modelos que tenemos actualmente, que son modelos en animales o modelos de células en 2D, que significa que tenemos líneas celulares que están creciendo en placas de plástico, es muy difícil poder mimetizar esta gran complejidad del tumor humano. Entonces necesitamos modelos preclínicos que sean más transracionales con lo que ocurre luego en el paciente para poder predecir si un medicamento, un fármaco va a ser eficaz o no. Y debido a que mi campo es el de biomateriales, uno de los componentes del microambiente tumoral más importantes es la matriz extracelular, que es esta red tridimensional, que está formada por proteínas como colágenos, lamininas y otras biomoléculas, como puede ser el ácido hialurónico o proteoglicanos. Y esta matriz es una red densa que forma esta estructura tridimensional fibrosa y que está ligada a un montón de procesos, como puede ser la proliferación de las células tumorales, la invasión o que aparezcan metástasis, la angiogénesis, que es uno de la formación de vasos sanguíneos dentro del tumor, que lo cual favorece la metástasis de las células tumorales a otros tejidos, que haya una inmunosupresión en el tumor, que ello implica pues, que las células del sistema inmune que vayan ahí para destruir las células tumorales pues, no sean efectivas o no puedan penetrar al tumor. Y también está muy implicada en la resistencia a medicamentos. Y aquí se debe a dos causas principales. La primera es que la matriz es una red que es muy densa, muy dura, y va a impedir que los fármacos difundan físicamente al interior del tumor. Y la otra es que esta propia matriz va a modificar genéticamente a las células tumorales para que sean más resistentes a los medicamentos. Y los biomateriales nos pueden ayudar en el descubrimiento de nuevas terapias contra el cáncer de distintas formas. La primera, una de las más importantes, es el uso de la nanotecnología, de nanotransportadores,
que se puedan utilizar para administrar quimioterapia o inmunoterapia para que sea más eficaz y que no haya tantas reacciones adversas. Y también se pueden utilizar para un diagnóstico precoz, para poder monitorizar el crecimiento del tumor y la aparición de células tumorales. Y otra aplicación no tan conocida de los biomateriales es que se pueden utilizar para terapias celulares, porque podemos hacer andamios como estructuras donde las células que van a atacar el tumor puedan crecer y sea como una especie de bioreactor. Y también se pueden utilizar para hacer modelos 3D de cáncer, como para crear especies de tumores artificiales que pueden ser con células del paciente para seleccionar pues, qué tratamiento es el más adecuado para un paciente en concreto, o incluso en modelos preclínicos para ver si un medicamento va a ser eficaz luego en un ensayo clínico o no, e incluso para estudiar nuevas dianas terapéuticas. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la nanotecnología y como decía, se puede utilizar las nanopartículas tanto para liberar fármacos, agentes terapéuticos que pueden ser o fármacos, proteínas o incluso genes, y también para técnicas de imagen. ¿Y qué es esto de una nanopartícula? Pues es cualquier formulación que tiene un tamaño de entre 1 y 100 nanómetros. Aunque sí que es cierto que en el campo de la biomedicina a veces se consideran también nanotransportadores a formulaciones que tienen un tamaño ligeramente superior, hasta 200-300 nanómetros. Y tenemos de todo tipo de biomateriales dentro de las nanopartículas, desde nanopartículas inorgánicas, que pueden ser de metales, pueden ser quantum dots, pueden ser nanopartículas de sílica, pueden ser nanopartículas que tengan propiedades magnéticas, o pueden ser nanopartículas de biomateriales de tipo orgánico, como pueden ser las micelas poliméricas, liposomas, dendrímeros, nanogeles o nanopartículas o poliméricas o lipídicas o incluso proteicas. Y que usemos un tipo de nanopartícula u otra va a depender del tipo de tumor y de la aplicación que queramos hacer. ¿Y qué ventajas nos ofrece el hecho de usar nanotecnología para liberar quimioterapia e inmunoterapia? Una de las más importantes es la que mejora la estabilidad, la solubilidad y reduce la degradación de medicamentos. Hay muchos fármacos como proteínas, anticuerpos, que son muy susceptibles a la degradación en el medio biológico. Entonces, si la tenemos encapsulada en un nanosistema, podemos mejorar muchísimo y reducir su degradación. Pero también hay muchos medicamentos que son muy insolubles o que tienen problemas de estabilidad y el hecho de encapsularlo en estas nanoplataformas nos permite mejorar estas propiedades para que se puedan administrar. Además, las nanopartículas promueven el transporte a través de membranas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues en los tumores hay un montón de vasos sanguíneos que son defectuosos, que tienen como huecos entre las células que conforman los vasos sanguíneos, que son muy pequeños, hasta 200 nanómetros, por el cual pueden difundir las nanopartículas. Entonces, en un tejido sano que no hay estos huecos, las nanopartículas podrían seguir circulando por el transporte, por el sistema sanguíneo, pero cuando tenemos un tumor que encuentra estos microagujeros, pueden pasar las nanopartículas y acumularse de forma pasiva en el tumor. Pero además, las nanopartículas se pueden decorar con biomoléculas para que sean afines a una célula específica. Por ejemplo, podemos poner un anticuerpo un anticuerpo hacia una proteína que se expresa en una célula y esto va a favorecer la interacción con esa célula y por tanto también su paso a través de membrana y que se pueda internalizar la partícula. Pero a mayores de esto, se pueden hacer nanopartículas de biomateriales que respondan a estímulos. Y lo que sucede en el tumor es que hay unas características del microambiente muy específicas, que es que el pH es algo más ácido, tienen una temperatura ligeramente superior, también hay una serie de biomoléculas que se expresan, como puede ser el glutatión, y también otras enzimas, y falta de oxígeno. Entonces se pueden hacer biomateriales que respondan a estas características específicas, de tal manera que si tenemos la partícula y llega al tumor, se encuentra estas características del tumor, va a provocar la desintegración de la nanopartícula y liberar el fármaco que tienen encapsuladas. ¿Y todo eso qué condiciona? Pues que va a mejorar la eficacia, porque va a ser mucho más específico a las células tumorales, porque va a haber una distribución específica hacia el tumor en lugar de estar circulando por todo el sistema sanguíneo. Y esto va a conllevar a una mejora una reducción de las reacciones adversas. Y uno de los claros ejemplos de nanoformulaciones que están ahora comercializadas es el Doxil, que es un liposoma.
que lo que permite es que se pueda encapsular la doxorubicina, que es un antitumoral, y que este se distribuya específicamente hacia los tumores en lugar de hacia el corazón, y evitas así la cardiotoxicidad típica de la doxorubicina. Y hablando un poquito más de esta sensibilidad a estímulos, en nuestro grupo hemos trabajado con numerosos biomateriales que responden a distintos estímulos, como las especies reactivas de oxígeno o la temperatura. Y una de ellas es que respondan al glutatión, que es una biomolécula que se sobreexpresa en el interior de las células tumorales. De hecho, hay una concentración mucho más alta en una célula tumoral, en el citosol de esta célula, que en una célula sana, una célula no tumoral. Y a mayores suele haber una concentración más alta en el espacio extracelular en las células tumorales que en un tejido sano. Pero aún así hay una gran diferencia en la concentración extracelular e intracelular. Entonces, si podemos diseñar nanopartículas de biomateriales que respondan a este glutatión, se pueden generar partículas que en contacto con esta biomolécula se vayan a desintegrar y liberar el fármaco. Y una de las formas de responder a este estímulo es utilizar puentes disulfuro. Entonces, estos puentes disulfuro en presencia de esta biomolécula se van a romper y van a hacer que se desintegre la nanopartícula. Y en nuestro grupo desarrollamos nanopartículas de 2 biopolímeros. Uno era quitosano modificado para que tuviera grupos tiol y el otro era condroitinsulfato o dermatansulfato. Son biopolímeros naturales. Y con ellos, como tienen carga opuesta, una vez que los pones en dispersión a una concentración específica, interaccionan y generan nanopartículas. Y pueden encapsular cualquier cosa que haya en suspensión en el medio, en disolución. Y para incluso hacerlas más afines, las reticulamos posteriormente con un agente reticulante que tenía ese grupo de que os hablaba, de puentes disulfuro. ¿Y qué vimos al encapsular un fármaco antitumoral en este tipo de partículas? Primero, que se puede liberar muchísimo más y de forma inmediata el fármaco, medios que mimetizan la concentración de glutatión que hay en el interior de la célula. Pero lo que es más interesante es que cuando ponemos estas partículas en contacto con células sanas, fibroblastos o células tumorales, podemos tener una diferencia en la respuesta. En fibroblastos, que la concentración es más baja de esta biomolécula en el interior celular, no se libera en el interior del citosol. Por tanto, no hay ningún tipo de citotoxicidad del fármaco. Sin embargo, en células tumorales, en aquellas partículas que tienen el fármaco, sí que tenemos un efecto del antitumoral, provocando una reducción de la viabilidad, indicando que se puede provocar una liberación específica solo en células tumorales para tener un efecto, y así que no haya tantas reacciones adversas de que el fármaco pueda dañar otras células sanas que estén alrededor y solo vaya específicamente a dañar las células tumorales. Pero también se pueden utilizar las nanopartículas en técnicas de imagen. ¿Y qué se usan en técnicas de imágenes? Agentes de contraste. Y hay un montón de técnicas que se pueden utilizar: fluorescencia, PET, la tomografía computacional y la resonancia magnética de imagen. Y podemos usar nanopartículas en sí como agentes de contraste o podemos encapsular agentes de contraste dentro de nanopartículas. Y nos ofrecen numerosas ventajas. Una de las más principales es que esa distribución específica a zonas tumorales, debido a ese efecto de los vasos sanguíneos, que tenemos pequeñitos huecos pequeños por donde pueden pasar las nanopartículas, pero a mayores incluso podemos decorar ese agente de contraste con cualquier biomolécula para que haya una distribución específica al tumor. Y por lo general, cuando introducimos agentes de contraste como nanopartículas, tienen un mayor tiempo de circulación en sangre. Y yo en concreto estuve trabajando bastantes años con la resonancia magnética de imagen, desarrollando agentes de contraste basados en nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro, que son nanopartículas muy pequeñitas, entre 5, incluso menos de 5 y 15 nanómetros, que tienden a acumularse en zonas de inflamación y tumores, pero también en ganglios, hígado y riñones. Pero se puede conseguir incluso esta biodistribución activa si la decoramos con otras biomoléculas. Y de hecho, este tipo de materiales, las nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro, se utilizan para numerosas otras aplicaciones, desde biosensores, liberar medicamentos, incluso para separar distintos tipos de células de un tejido. Y una aplicación muy interesante es que las podemos combinar con nanoplataformas para hacer un sistema diagnóstico que vaya a tener ese papel dual,
para liberar medicamentos y como agente de contraste. De tal manera que podemos hacer a la vez el diagnóstico y monitorización del tumor y liberar fármacos. Y en concreto estuve trabajando en un proyecto que se basaba en el desarrollo de vacunas contra el cáncer, vacunas terapéuticas, y se centraban en vacunas para células dendríticas. ¿Qué es una célula dendrítica? Pues es una célula del sistema inmune que lo que se dedica es a circular por todos los tejidos y cuando encuentra algo extraño, se lo va a comer, se va a activar, va a migrar a los ganglios linfáticos y le va a presentar ese antígeno que se ha comido a los linfocitos T. Tanto a linfocitos TD8, que son los que van a ir a atacar a cualquier célula que, esté presente, que tenga presente este antígeno, como a las TCD4, que lo que hacen es liberar muchas citoquinas que van a potenciar la actividad de los linfocitos CD8. Entonces, nuestra aproximación era intentar hacer una vacuna terapéutica para tumores de melanoma basado en células dendríticas y que pudiéramos monitorizar la eficacia de esta vacuna. ¿Y cómo hicimos eso? Pues diseñamos nanopartículas que contenían el antígeno, introducían también estas nanopartículas magnéticas que hablaba antes, un biopolímero, pero incluso se podría, si quisiera, añadir un inmunomodulador para favorecer la respuesta inmune que queremos. Y todo esto estaba englosado en esta nanopartícula que en contacto con las células dendríticas iba a ser reconocida, iba a migrar a los ganglios y por resonancia magnética de imagen podíamos monitorizar esta migración y así poder monitorizar la eficacia de la vacuna. ¿Y esto con qué lo hicimos? Pues con un biomaterial natural, que es la quitina, que se sabe que es inmunoadyuvante, genera una respuesta en el sistema inmune que va a depender en función de su tamaño para activar a unas células u otras. Y este se encuentra en ácaros, en crustáceos, pero tiene un gran problema, que es muy difícil de formularlo, porque es insoluble en agua, en disolventes orgánicos, en prácticamente todo. Entonces nosotros tuvimos la idea de intentar añadirle grupos hidrofóbicos, que es el grupo dibutiril. Y esto hace que luego, una vez que tengas este nuevo biomaterial, sea soluble en disolventes orgánicos y puedas generar nanopartículas fácilmente de pequeños tamaños y encapsulando tanto agentes de contraste como fluoróforos, como antígenos, fármacos, lo que se quiera. Y además presenta la ventaja de que tú, si quieres, puedes quitarle este grupo de butiril simplemente tratando las nanopartículas como una base y se va a regenerar la quitina, manteniendo todo lo que esté encapsulado y sin dañar las proteínas que haya en el interior, el antígeno. ¿Y qué pasa? Que como este biomaterial activa el sistema inmune, cuando ponemos una célula como una célula dendrítica o un macrófago, lo van a reconocer por los receptores de membrana que tienen y lo van a comer. Y de hecho aquí podemos ver una célula que tiene endosomas llenito de nanopartículas de los dos tipos, de las del dibutiril-quitina y de las de quitina. ¿Y qué pasa cuando administramos este tipo de partículas a animales, a ratones? Pues que imaginaros a un ratón, le pinchamos en la patita la almohadilla del pie las nanopartículas. Y lo que va a hacer es que las células que estén circulando dendríticas lo van a reconocer como algo extraño, se lo comerán y migrarán al ganglio que esté más cerca. En este caso sería el que tiene en la rodilla. Y nosotros por resonancia magnética de imagen podemos monitorizar cómo está cambiando este ganglio. Podemos ver cambios en tamaño porque haya una respuesta inmune o podemos ver que aparezca agente de contraste. Y fue lo que vimos. Vimos un aumento de tamaño y que con el paso de los días empieza a haber contraste, que son estos puntos negros que hay en el ganglio linfático. Esto sería un ganglio linfático normal y aquí después de administrar las partículas 24 horas, que no vemos nada en ningún caso, y 48 horas, que vemos aquí que está prácticamente todo negro y en este otro caso podemos ver manchas oscuras. Pues esos son células dendríticas encapsulando nuestras nanopartículas. Y de hecho, por histología pudimos comprobar que sí que eran las nanopartículas, hicimos una tinción para hierro de los ganglios linfáticos y podemos ver aquí en azul todas las nanopartículas. En este caso que había más migración, pues podemos ver muchas más que en este caso que había menos. Demostrando que podrían utilizarse para hacer el seguimiento de células dendríticas. Pero lo que es más, estas células dendríticas que llegaron al ganglio están activadas. Entonces lo que hicimos fue recolectarlas y hacer citometría para poder ver la activación de marcadores típicos de activación en células dendríticas,
como los que aparecen aquí en la imagen, CD80, CD86 y el complejo mayor de histocompatibilidad. Y vimos que nuestras nanopartículas, cuando encapsulaban un antígeno, eran capaces de activar estas células, implicando que podrían ser utilizadas para vacunas para el tratamiento del cáncer, basado en células dendríticas. Pero, como os decía antes, aparte de los biomateriales, se pueden usar para hacer andamiajes celulares, que son conocidos normalmente como scaffolds, tanto para terapia celular como modelos de cáncer. Y para terapias celulares se suelen utilizar mucho los hidrogeles, porque se pueden administrar in situ en una persona. Por ejemplo, le quitas un tumor, se le puede inyectar el gel y en esa misma zona gelifica, y también se pueden implantar. Y los hidrogeles presentan muchas ventajas. La primera es que mimetizan la matriz extracelular que hablaba antes de un tejido. Tienen propiedades viscoelásticas muy parecidas, permite la difusión de oxígeno, de nutrientes, al mismo tiempo que lo protegen del sistema inmune, para no ser conocidas estas células. Y los hidrogeles son como una especie de bioreactores. Tenemos ahí las células donde pueden proliferar, pueden liberar incluso factores de crecimiento, vesículas que pueden ayudar pues, a curar el cáncer o a tratar, por ejemplo, un tejido para que se regenere. O incluso en función de cómo se degrada el hidrogel y de la porosidad, las células pueden ser liberadas. Y este tipo de andamios celulares pueden ser utilizados, por ejemplo, para la terapia de genes suicidas, utilizando células madre. Entonces, primero, antes tengo que introducir lo que las células madre mesenquimales tienen como mucha afinidad por los tumores. Entonces, van a sentir un gradiente de quemoquinas, de biomoléculas, que van a hacer que la célula mesenquimal migre hacia el tumor y se diferencien a otras células que van a potenciar el crecimiento del tumor o la resistencia a medicamentos. Pero este tipo de células, como tienen esta afinidad tan alta por el tumor, también se pueden utilizar para hacer como células suicidas. ¿Y en qué consiste esto? Nosotros podemos modificar genéticamente las células madre mesenquimales para que expresen una enzima, una tirosinquinasa, que deriva del virus del herpes simple, que por sí misma, no tiene ningún tipo de efecto en las células mesenquimales, pero si administramos a células mesenquimales un antivírico, que es el ganciclovir, este va a ser metabolizado por esta enzima y va a generar un metabolito tóxico, el ganciclovir fosforilado. Y lo que va a provocar es que esta célula mesenquimal se muera por apoptosis y va a liberar todo lo que tiene dentro de la célula al exterior. Si la célula mesenquimal está en un tumor, va a liberar este tipo de metabolitos tóxicos a las células tumorales que tengan alrededor de ella. Van a difundir al interior de la célula tumoral y va a provocar su muerte. De esta misma tumoral va a ir a la siguiente célula tumoral y así va a ser un efecto en cadena, que va a ir matando lentamente, rápidamente a las células tumorales, a todas las células tumorales vecinas. Y nosotros utilizamos esta tecnología para desarrollar un biomaterial que pudiera ser un reservorio de estas células genéticamente modificadas. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Modificamos las células para que expresaran esa enzima y aparte para poderlas seguir por bioluminiscencia, por fluorescencia, y las cultivamos en micropartículas grandes de 300 micras, muy porosas, con muchísimos agujeros, donde las células pueden crecer tanto dentro como alrededor de la partícula. Luego, una vez que teníamos las células adheridas, las transferimos a placas y van a generar esta especie de tejidos que están formados por las micropartículas, las células y la matriz extracelular que secreta las células. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen de ello. Tenemos en verde el citoesqueleto de las células, en azul el núcleo de la célula y en rojo colágeno que ha producido la célula. Y todos estos agujeros negros son las micropartículas que no se pueden ver. El hecho de hacer este tipo de tejidos permite pues, que el oxígeno difunda bien, los nutrientes también, y han generado su propio microambiente, como si fuera un tejido. ¿Y qué pasa si ponemos este microtejido al lado de un tumor, en este caso de próstata? Pues que las células mesenquimales primero van a migrar hacia el tumor. En rojo tenemos las células mesenquimales y aquí entre las dos líneas tenemos la zona del tumor y la parte superior el microtejido. Y como podéis ver, la zona tumoral, que sería esta zona de aquí,
podemos ver puntos rojos, que son células que han migrado hacia el tumor. ¿Y qué pasa si una vez que están en contacto ponemos el ganciclovir de forma intratumoral? Pues que conseguimos que el tumor deje de crecer. Sin embargo, si no ponemos el ganciclovir o no ponemos nada, el tumor va creciendo lentamente conforme pasan los días. Incluso podemos seguir el crecimiento del tumor. Aquí tenemos una imagen de bioluminiscencia, donde tenemos el tumor después de 40 días, que ha sido células tumorales que han sido modificadas genéticamente para que generen esta bioluminiscencia. Podemos ver que el tamaño se mantiene pequeño, constante, no cambió conforme pasó el tiempo. Sin embargo, en la situación que no está ganciclovir y el control, sí que ha ido aumentando el tamaño del tumor. Entonces, esto demuestra que los biomateriales nos pueden servir como reservorios para células, para el tratamiento del cáncer. Pero incluso se pueden utilizar para la terapia con CAR-T, que no voy a profundizar mucho en esto porque la siguiente ponente va a hablaros más de las células CAR-T, pero básicamente en una célula CAR-T pues es un linfocito T que está modificado. Y un linfocito T de forma natural, cuando le presentan un antígeno o una célula dendrítica, se va a activar y va a ir a atacar toda aquella célula que exprese este antígeno en la superficie y va a provocar la muerte de esa célula. Y las CAR-T pues, son células hechas artificialmente para que reconozcan antígenos específicos de células tumorales. Y de hecho, en tumores hematológicos han demostrado su eficacia, pero en tumores sólidos es algo más complicado. Y en esto los biomateriales nos pueden ayudar. Y es complicado porque, uno, tiene que pasar de la sangre al tumor. Dos, tiene que infiltrarse en el tumor. Tercero, la población de células tumorales es muy heterogénea y está cambiando todo el tiempo debido a este ambiente tumoral. Y aparte, este ambiente es muy hostil. Hay condiciones de pH, hipoxia que no es adecuado para las células CAR-T, hay factores que las inhiben, las células CAR-T ya tienen también mecanismos regulatorios propios que las inhiben, y todo esto condiciona pues, que no sean eficaces en tumores sólidos. Los hidrogeles nos pueden ayudar muchísimo en esto porque se pueden inyectar directamente al lado del tumor y como está en el hidrogel va a ser una especie de reactor para estas células donde van a proliferar y se van a ir liberando lentamente, por tanto va a aumentar muchísimo el tiempo que estas células van a estar en contacto con el tumor. Aparte de células CAR-T, dentro de este hidrogel podemos encapsular muchas otras cosas, como enzimas que favorezcan la disrupción de la matriz extracelular para que puedan entrar las CAR-T al tumor, eh, nanopartículas para que vaya liberando determinadas biomoléculas para que proliferen nuestras células CAR-T, o incluso agentes de contraste para poder ver qué es lo que está pasando conforme pasa el tiempo. Y de hecho, en nuestro grupo, en colaboración con otros grupos de esta universidad, como Nanomac, Galaria también, y otras universidades, estamos desarrollando hidrogeles para poder liberar estas células CAR-T y que sean eficaces en tumores mamarios. Y aquí un ejemplo que se publicó hace poco, con hidrogeles de ácido hialurónico. Dentro de estos hidrogeles pusieron las células CAR-T para el tratamiento de melanoma. Pusieron también nanopartículas que liberaban interleuquina 15 para favorecer la proliferación de las células CAR-T. Y luego pusieron plaquetas que estaban unidas a un inmunomodulador para favorecer la activación y proliferación de las CAR-T y su efecto. Y estas plaquetas, cuando están en un ambiente inflamatorio, como es en el tumor, van a liberar este inmunomodulador para que haga su efecto. ¿Y qué se vio utilizando estos hidrogeles? El primero es que los hidrogeles permanecen muchísimo más tiempo en la cavidad tumoral, hasta un mes. Lo segundo es que van a ir liberando lentamente las células tumorales, hasta 4 millones de células en pocos días. Y lo más importante es que si tú resecas un tumor y pones este hidrogel con las CAR-T, aunque puedan haber células tumorales en los márgenes, si se pone este tipo de sistemas no va a proliferar, no va a crecer el tumor. Se va a mantener constante. Por tanto, demostrando que el uso pues, de hidrogeles nos permitiría funcionar una especie de bioreactor, ¿no? Que va liberando estas células del sistema inmune lentamente para que hagan su efecto. Y además, os hablaba antes de que los biomateriales se pueden utilizar para modelos de cáncer, que es una de mis líneas de investigación principales. Como os adelantaba antes,
cuando se desarrolla un nuevo fármaco, pasa por una serie de fases. Primero, unos ensayos preclínicos donde se prueban estas nuevas moléculas con modelos de enfermedades, y luego pasaría a ensayos clínicos con pacientes, y luego ya, si son eficaces y seguros, pasarían a comercializar. Y estos modelos preclínicos, que usan modelos de patologías, vienen a ser una simplificación de una enfermedad, y usan tanto células o modelos animales que recrean ese proceso patológico. Y nos permite no solo evaluar eficacia, seguridad, sino también pues, entender un poco mejor lo que es el cáncer, ¿no? Cuál es su origen, distintos mecanismos, distintas dianas que podamos atacar. El problema es que los modelos actuales, para que os hagáis una idea, menos de un 10% que han demostrado eficacia en ensayos preclínicos, que ya son pocas de estas moléculas que se han desarrollado, son eficaces en ensayos clínicos. Y esto se debe por eficacia y seguridad principalmente. Por eso, en los últimos años, de hecho, el año pasado, la FDA ha propuesto el uso de nuevos modelos para poder testar estas nuevas biomoléculas y evitar los estudios con animales. Pues estos nuevos modelos se basan en distintas tecnologías, como pueden ser el uso de organoides o modelos 3D o tumores en un chip, que intenten recrear en miniatura un tumor artificial vienen a ser, que intenten recrear pues ese tumor de ese paciente específico o un tumor general con líneas celulares. Y en nuestro grupo intentamos hacer modelos 3D que recreen las características principales del tumor. Dentro de los modelos 3D es cierto que hay dos tipos. El primero se basa en modelos esferoides, que no sé si alguna vez habéis oído hablar de ellos, pero básicamente son agregados de células tumorales o de células del estroma y células tumorales. Y sí que es cierto que recapitulan muchísimas propiedades de los tumores, tanto perfil de respuesta médica a fármacos, como metabolismo, como expresión de determinados genes de malignidad, pero presentan la limitación de que no hay matriz extracelular. Y como decía antes, esta matriz está muy ligada a malignidad, inmunosupresión, aparición de metástasis y resistencia a fármacos. Por eso hay otro tipo de modelos, que son los modelos que usan andamios celulares, que usan biomateriales, que también pueden recrear características muy importantes de los tumores, y a mayores pueden recrear esta matriz extracelular, tanto composición, dureza, porosidad. E incluso, por técnicas de microfabricación, podemos recrear la anatomía del tumor. Podemos recrear pues, la diferente composición de la matriz extracelular en distintas zonas, las distintas células, cómo están organizadas. Y esto se hace pues, generando tumores en un chip o por bioimpresión 3D. Pero la limitación que hay hasta el momento es que no hay tantos biomateriales que realmente sean biomiméticos con esta matriz extracelular. Y yo trabajo en el desarrollo de nuevos biomateriales que intenten mimetizar. Y una de las estrategias que utilizamos son tejidos descelularizados o órganos descelularizados del tumor en cuestión. Entonces, uno de los tumores que intentamos modelizar son los tumores mamarios. Aquí os vuelvo a presentar cómo sería un tumor mamario, que estaría formado por las células tumorales en rojo, células del estroma y la matriz extracelular. Y nosotros queremos crear un modelo bioimpreso que recree esa arquitectura, haciendo un núcleo tumoral y una parte externa que lo rodee, que sea el estroma, con biomateriales que mimeticen esa matriz extracelular. Y eso lo hacemos por bioimpresión 3D, que es como lo mismo que la impresión, es una deposición capa a capa de una tinta, que en este caso es una biotinta, que está formada por células o de tumorales o células del estroma, y un material que en este caso va a mimetizar la matriz extracelular. Entonces, además de mimetizar la matriz extracelular y la anatomía del tumor, nosotros queremos ver cuál es el papel de este biomaterial en el tumor, y queremos ver el papel de diferentes células del estroma. Y en concreto yo me centro en el estudio de las células mesenquimales, porque como os decía antes, son, debido a ese tropismo que tienen las células mesenquimales, tienden a dirigirse hacia los tumores, y cuando están allí, si el microambiente es el adecuado, se van a diferenciar a otras células, como vasos sanguíneos, van a generar vasos sanguíneos, o incluso se pueden diferenciar a fibroblastos, que están muy implicados en un montón en el proceso patológico del tumor, como resistencia a fármacos y las metástasis.
Y para hacer este biomaterial que utilizamos en el modelo, utilizamos mamas de cerdo descelularizado, que son muy fáciles de obtener. Los animales que están en estabularios, que se utilizan para otros ensayos, les pedimos que cuando se finaliza el estudio, si nos pueden dar las mamas de cerdo y normalmente no hay ningún problema. Les quitamos con detergentes suaves todas las células y lípidos y nos quedamos con lo que es la matriz. Y este biomaterial, si lo digerimos con una enzima, genera un líquido viscoso que si lo incubamos a 37 grados gelifica y hace geles muy blanditos. El problema es que no es imprimible. Entonces, para hacer biotintas, nosotros lo que hicimos fue añadir otras biomoléculas que permiten pues, recrear la dureza del tumor y aparte que sea imprimible. Y usamos alginato, que es un polisacárido, y gelatina metacrilada. Y a mayores, como en los tumores mamarios hay una sobreexpresión de colágeno tipo 1, para intentar mimetizar esta gran incremento en el colágeno 1 en tumores mamarios y teniendo en cuenta que las mamas de cerdo que usamos no son tumorales, pues también probamos añadirle colágeno 1. Y estos biomateriales son imprimibles. Aquí podemos ver una imagen intentando recrear una gravilla con distintos tamaños de poro y es factible imprimirlos. Tenéis que pensar que esto no es como otros polímeros, que esto es un gel, ¿no? Que es mucho más, es más líquido, entonces no tienes tanta resolución como cuando se imprimen otros scaffolds que estáis acostumbrados a lo mejor a ver. Pero en mama lo que queremos hacer es como una especie de masa, que al final un tumor es una masa, ¿no? Entonces somos capaces de hacer masas con una suficiente resolución y con suficiente definición. Por ejemplo, aquí tenemos el tumor una vez que lo hemos impreso, que está formado por células tumorales en rojo y células mesenquimales en verde. Y como podéis ver hay una definición clara justo después de imprimir, por lo que no hay fusión de las biotintas. Y bueno, por si luego vais a ver alguna abreviatura, las tintas les llamo por los componentes que tienen, ¿no? T de la matriz de cerdo, gelatina G y alginato A. Y cuando tenemos colágeno, pues le añadimos una C. Entonces tenemos este tumor recién impreso y lo dejamos 2 semanas. Con 2 semanas es suficiente para que ambas células proliferen. ¿Y qué vemos? Pues en la parte externa de mesenquimales vemos que forman una red. Colorizan prácticamente todo el gel. Y estas células, como hay el ambiente adecuado, se diferencian. No todas, pero parcialmente se diferencian a fibroblastos. Este marcador, que lo veis en verde, es un marcador de fibroblasto. Y como veis, no todas, pero sí un elevado número de células son diferenciadas a fibroblastos. También lo confirmamos por PCR, que vemos un aumento de la expresión de un marcador típico de fibroblasto. ¿Y qué le pasa a las células tumorales? Pues en este caso también forman redes, masas de células, tanto esferoides como redes de células, que son capaces de proliferar durante los 14 días sin ningún tipo de problema en viabilidad. Y la proliferación es similar como otros controles que se utilizan en modelos 3D. Incluso podemos tunear cuál es la proliferación. Por ejemplo, ¿os acordáis que os dije que el colágeno 1 se sobreexpresa en tumores mamarios? Pues la tinta que le añadimos, el colágeno 1, vemos una mayor proliferación de las células, porque realmente las está activando el colágeno que le ponemos. Pero lo que es más importante es que podemos modificar estas células tumorales para que se parezcan más a lo que pasa en un tumor de una persona. ¿Qué conseguimos con nuestros biomateriales? Uno, conseguimos que las células sean mucho más célula madre. ¿Qué es esto de célula madre? Bueno, pues un mecanismo de resistencia a fármacos es que las células tumorales mutan para hacerse un poco célula madre y que así sea mucho más resistente a medicamentos, radioterapia, inmunoterapia. Y nosotros vimos que cuando nuestras células tumorales crecen en nuestro biomaterial, sobreexpresan marcadores típicos de célula madre mesenquimal, que no pasa con otros hidrogeles que se utilizan actualmente en modelos 3D de cáncer de mama. ¿Qué vimos también? Pues que las células son capaces de invadir el resto del tejido. Si hacemos bolas de nuestras células esferoides y los crecemos dentro de nuestros hidrogeles, vemos que las células son capaces de invadir el hidrogel por distintos mecanismos, debido a que hay diferencias en las dos tintas en porosidad y dureza. Y sí que es cierto que no invaden igual que en colágeno, ¿no? Que es el control que se suele utilizar.
pero esto se debe a diferencias de dureza y de porosidad, que el colágeno es muy blandito, es muy fácil que puedan colonizarlo, que en nuestro material, que es un poco más duro, porque realmente está mimetizando la dureza de un tumor. Pero sí que vemos determinados biomarcadores típicos de inicio, de invasión, que se sobreexpresan más en nuestras tintas, por ejemplo, que en el colágeno, como puede ser la N-caderina. Y lo que es más interesante para nosotros es que podemos mimetizar o aumentar la resistencia que tenga a fármacos. En este caso es la doxorubicina. Y vemos que hay un incremento de 10 veces de la dosis letal 50, que es la dosis necesaria para matar el 50% de las células tumorales. En nuestras tintas de matriz de mama, comparado con el control que se suele usar de colágeno o con estudios en 2D. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que también se sobreexpresan marcadores de resistencia, como proteínas de resistencia a medicamentos o la chaperona, proteína de choque térmico 90, que es una proteína que está relacionada con antiapoptosis. Entonces, generalmente cuando se sobreexpresa esta proteína, lo que hace es que las células van a no morir cuando están tratadas con un fármaco antitumoral. Incluso en nuestros modelos de cocultivo de mesenquimales con tumorales conseguimos que en nuestras biotintas se aumente la dosis letal 50 que con los controles también. Demostrando eso, que con este tipo de biomaterial estamos tuneando la célula tumoral para que se parezca mucho más a lo que realmente sucede en un tumor mamario. Y aquí me gustaría casi finalizar, ¿no? Con un ejemplo que me encanta, que es de un modelo de glioblastoma, que hicieron un tumor en un chip por bioimpresión usando estos tejidos, pero en este caso es cerebro descelularizado. Hicieron un modelo de glioblastoma. Y consiguieron imitar cómo sería la anatomía de un tumor. De un tumor de glioblastoma. Ellos lo que hicieron fue imprimir un chip que está formado por una capa de células de vasos sanguíneos, las células endoteliales, y un núcleo de células de glioblastoma. Y conforme pasa el tiempo en cultivo, estas células van formando vasos sanguíneos hacia el tumor, como pasa in vivo, y aparte generan un núcleo hipóxico y luego distintas zonas de células tumorales que tienen distintos grados de proliferación, tal cual pasa en un glioblastoma. Pero lo que para mí es más interesante es que probaron a usar estos chips con células de pacientes. Y usaron pacientes que eran donde el tratamiento funcionaba, pacientes que funcionaban más o menos y pacientes que eran resistentes al medicamento antitumoral, la temozolamida. ¿Y qué se vio en el chip? Pues que se era capaz de recrear esta respuesta al medicamento. Los pacientes que tenían poca resistencia al fármaco tenían mayor grado morían mayor número de células al ser tratadas. Los que tenían alta resistencia tenían un ligero número mayor de células vivas, y los que eran muy resistentes eran también muy resistentes en el modelo in vitro al fármaco. Y esto no se conseguía con otros modelos 3D que probaron ni con los modelos 2D. Esto lo que nos indica es que el hecho de intentar recrear este microambiente, tanto en el material como las células implicadas, pues nos permite recrear el tumor del propio paciente, pues para ver pues, qué tratamiento va a ser el más adecuado o qué dosis. Y ya para finalizar, pues me gustaría poder, pues eso, destacar el gran papel que tienen los biomateriales, ya no solo el hecho para mejorar seguridad y eficacia de quimioterapia, inmunoterapia o para técnicas de imagen, para el diagnóstico y monitorización del cáncer, pero sino también para generar eh, modelos para terapia celular, para poder liberar las células para el tratamiento del cáncer, o incluso generar modelos 3D del tumor para poder estudiar nuevos fármacos o para ver qué tratamiento, esa medicina personalizada, ¿no? Qué tratamiento es más adecuado para cada paciente. Y ya por último, me gustaría agradecer a mi grupo IDEFARMA y también al grupo en que estaba anteriormente trabajando, el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, donde empecé a trabajar con modelos 3D de cáncer y aparte colaboradores y todo el aporte económico, todo el funding que hemos tenido para los proyectos. Muchas gracias. Eh, de acuerdo. Muchas gracias, Bárbara, por esa estupenda charla y la revisión de aplicaciones de biomateriales. Bueno, recuerdo a todos que podéis ir ya, como lo tenéis ahora fresco, ir dejando ya, y si tenéis alguna pregunta concreta para
para Bárbara sobre esta charla ya podéis ir escribiéndola en el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, paso ahora a presentar a la segunda conferenciante, Mariona Baliu Piqué, que nos va a hablar sobre células CAR-T, nuevo paradigma no tratamento do cancro. Mariona es graduada en Biotecnología Molecular por la Universidad de Barcelona, doctora en Inmunología Translacional por la Universidad de Utrecht y ha sido receptora de un contrato de personal de alta cualificación del programa Talento Senior de la Xunta de Galicia. Actualmente es la responsable del Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Galicia en la empresa pública gallega de servicios sanitarios, Galaria, donde se encuentra la unidad de producción de células CAR-T. Además de su estancia en la University Medical Center de Utrecht, Holanda, donde desarrolló su tesis doctoral, realizó también trabajos de investigación en el Hospital Universitario Múnich y en la Universidad Técnica de Múnich también, en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Sus investigaciones se han centrado en el estudio de las dinámicas de los linfocitos T y B durante el proceso de reconstitución inmune en pacientes tratados con quimioterapia, en la caracterización y expansión de linfocitos tumorales infiltrantes para el desarrollo de productos de terapia adoptiva en cáncer ovárico y en otros tumores, y en la identificación de biomarcadores genómicos y transcriptómicos de respuesta y supervivencia a la inmunoterapia. Su faceta empresarial la compagina con la publicación de un gran número de artículos de prestigio para la comunidad científica. En resumen, podemos decir que el objetivo de Mariona Baliu es investigar en proyectos centrados en el sistema inmunitario y en su modulación para el tratamiento de enfermedades oncológicas, con la meta de cerrar la brecha tan importante que existe entre la investigación básica y su aplicación en la clínica. Cuando quieras, Mariona, puedes comenzar con tu charla. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien. En primer lugar, agradecer a la Academia y a la Diputación de Pontevedra la oportunidad de estar hoy aquí, ¿no? presentando un poquito lo que estamos haciendo desde Galaria, la empresa pública de servicio sanitario gallego, y también comentando y explicando qué son las células CAR-T, ¿no? que muchas veces hemos escuchado hablar sobre ellas, vemos noticias en prensa, pero sí que es verdad que pues es importante también pues, ver un poquito de qué se trata, ¿no? No tanto la noticia que saldrá en prensa, que siempre es la más grande, sino un poquito conocer el concepto. Primero quiero hacer una visión general de qué son las células CAR-T, y para entender qué son las células CAR-T, primero os quiero poner en contexto, ¿no? Las células CAR-T forman parte de un nuevo grupo de medicamentos. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que llamamos medicamentos convencionales, ¿no? Pues, los compuestos químicos sintéticos o proteínas y péptidos. Pues podríamos imaginarnos la pastillita que nosotros nos tomamos, ¿no? Pero los medicamentos CAR-T, las células CAR-T forman parte de los medicamentos de terapia avanzada. Estos medicamentos son medicamentos que se basan en genes, en células o en tejidos. Y concretamente, los medicamentos CAR-T se basan en terapia génica y en terapia celular, las dos terapias mezcladas, ¿no? Porque tenemos una modificación genética de la célula y tenemos terapia con célula. Por tanto, cuando estamos hablando de medicamentos CAR-T, estamos hablando de un tipo de medicamento de terapia avanzada, y también de algo muy interesante que es que son medicamentos vivos, ¿no? No estamos tratando de un fármaco, es una pastillita que podemos tener todos en el armario, sino estamos hablando de células. Las células son organismos vivos y por tanto pues tienen unas características tanto a la hora de producirlas como una vez las ponemos dentro del paciente, que son muy distintas a lo que podríamos estar acostumbrados de los medicamentos convencionales. ¿Y en qué tipos de células se están usando, ¿no? ¿Qué tipo de células son estos medicamentos CAR-T y estos medicamentos de terapias avanzadas? Pues se están usando muchos tipos celulares, pero uno que es muy interesante, que ya ha mencionado
Bárbara, la ponente que ha dado la charla anterior, son las células del sistema inmunitario. Las células del sistema inmunitario son células que de normal lo que hacen es evitar que tengamos pues, infecciones y que tengamos tumores. Estas de aquí sería el dibujo, ¿no?, de todas las células que nosotros tenemos que combaten frente a potenciales peligros en nuestro cuerpo. Y estas células, como ya hemos visto en el anterior ponente, en los biomateriales y en las vacunas, dan grandes oportunidades terapéuticas porque muchas de estas enfermedades que podemos sufrir, tanto de infecciones, sobre todo en tumores, a veces vienen dadas por mal funcionamiento de estas células. Y si modificamos su funcionamiento o la redirigimos, podemos hacer que nuestro propio cuerpo sea capaz de combatir la enfermedad que tenemos. Hay muchísimos tipos de terapia celular usando células del sistema inmunitario. Bárbara nos habló de las células dendríticas, tenemos las células NK y tenemos un tipo celular que son los linfocitos T, las células T. Y en la charla de hoy me voy a centrar sobre todo en este tipo celular, pero tener en cuenta que CAR-T puede ver en otros tipos celulares, como son las células NK, como veis aquí, CAR-T NK, y que además estas células T también, aparte de los medicamentos CAR-T, pueden dar a otro tipo de medicamentos. Y el potencial con las células CAR-T, que es lo que os estaba comentando ahora, no se restringe al cáncer. Hoy en la charla sí que me voy a centrar sobre todo en cáncer, pero estas células se pueden usar en un gran número de enfermedades. Por ejemplo, tenemos aquí resumidos, se pueden utilizar en enfermedades autoinmunes, como podrían ser la diabetes tipo 1 o el lupus, en infecciones, como podrían ser el VIH o hepatitis. En trasplantes, cuando tenemos un trasplante es muy común tener un rechazo, entonces este tipo se pueden usar también pues, para evitar el rechazo durante el trasplante y evidentemente como es lo que nos ocupa hoy en cáncer. Y en cáncer, ¿por qué nos interesan estas células CAR-T? ¿Qué tienen de especial que no tengan otras células y por qué queremos usarlas? Lo que tienen muy importante las células CAR-T es que son células citotóxicas. ¿Qué quiere decir? Que cuando reconocen una célula específica que tiene un marcador de peligro de cáncer, de enfermedad, un marcador específico, cuando ellas ven este marcador, lo que hacen es matar la célula que tiene ese marcador. Por tanto, son como unas células de defensa que pueden combatir a células que están enfermas. Lo que pasa, por ejemplo, en los casos de tumores es que muchas veces el tumor, las células tumorales, el cáncer, consigue evadir este sistema inmunitario y se hace invisible a las células T. ¿Qué queremos hacer nosotros en esta terapia adoptiva con células T y con las terapias CAR-T? Hacer que ese tumor sea visible, ¿no? Que nuestra célula T, que es muy específica para el tumor y que una vez lo reconozca, lo va a erradicar, lo va a matar, que sea capaz de verlo, ¿no? Porque el tumor lo que hace es, entre comillas, se esconde, se hace invisible. Y a nosotros en el laboratorio lo que podemos hacer es que esa célula T, que no es capaz de reconocer el tumor, recupere esa capacidad. En teoría lo que hacemos es redirigir el sistema inmune para poder atacar a las células cancerígenas. Y en la terapia CAR-T, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Lo hacemos usando el receptor de antígeno quimérico. Esto es un receptor que no existe en la naturaleza, que se ha creado de forma sintética en el laboratorio y que es lo que nos da la especificidad para la célula tumoral. Este receptor es quimérico porque es un quimero entre un anticuerpo, que sería un anticuerpo monoclonal, y el receptor de las células T, es decir, el propio receptor de los linfocitos T, que son los que usamos. ¿Qué se hace? Se une la parte del anticuerpo que te da especificidad contra la célula tumoral con el receptor de la célula T, que lo que hace es activar el linfocito T para que mate a las células tumorales.
Y aquí tendríamos un poquito cómo es esto, ¿no? Tendríamos el linfocito T que no es capaz de reconocer la célula tumoral porque no es capaz de identificarla, porque su receptor no ve la célula tumoral. Y nosotros lo que hacemos en el laboratorio es modificar genéticamente esta célula para que tenga el receptor quimérico de antígeno. Una vez tiene este receptor quimérico de antígeno, sí que es capaz de reconocer la célula tumoral, que tiene aquí pues, una señal, ¿no?, que es específica de esta célula tumoral, y esto da lugar a que las células T modificadas, las células CAR, puedan atacar a las células cancerosas y eliminarlas. Eso sería un poquito en qué se basa, ¿no?, la terapia CAR-T. Y bueno, ¿dónde está la terapia CAR-T en la clínica? No es una cosa que esté solo en el laboratorio, ya es una realidad y es una realidad desde hace bastantes años, ¿no? Pero en este paso del laboratorio a la cama del paciente todos sabemos que no es rápido, que lleva tiempo. Y como podéis ver, los inicios de la terapia CAR-T fueron en el 1989 y fue solo en el año 2012 cuando llegó en pacientes. Aquí tenemos la foto del primer paciente tratado, que fue Emily Whitehead. Fue un caso muy llamativo y que fue a raíz de este caso, ¿no?, que realmente los CAR-T empezaron a coger fuerza y empezaron a llegar a la clínica. Era una niña muy pequeñita, muy joven, que tenía un tumor. Evidentemente los tumores pediátricos pues, son de los más sufridos y el médico que estaba tratando a esta niña conocía pues, a un investigador que estaba desarrollando un fármaco CAR-T justo contra el tumor que tenía esta niña, ¿no? Y decidieron testarlo en un ensayo clínico y el primer paciente fue esta niña. La niña respondió fenomenal y, como veis, cada año se va sacando una foto conforme no tiene cáncer y ahora ya pues, lleva más de 10 años sin tumor. Esto fue el primer hito, ¿no?, que se marcó el paso a la clínica de estos medicamentos tan innovadores que son basados en células y en genes. Y el segundo grande hito fue que el año 2017 se aprobó por parte de la FDA, de la Agencia del Medicamento estadounidense, el primer medicamento CAR-T para tumores hematológicos en América. Y a partir de ahí, como podéis ver, cada año más o menos se han ido probando 1 o 2 nuevos medicamentos CAR-T para tratar tumores. Entonces, bueno, realmente ahora mismo la curva es exponencial, están habiendo muchísimos ensayos clínicos nuevos con medicamentos CAR-T y cada año, cada 2 años estamos teniendo nuevos medicamentos aprobados para su uso en la clínica. Que esto realmente al final lo que los investigadores queremos ver, ¿no? Estamos investigando en el laboratorio, pero siempre con el fin último de poder llevar nuestros fármacos, lo que estamos viendo en el laboratorio, a los pacientes, ¿no? Lleva tiempo, pero es muy importante que tengamos en mente que hay que cerrar esta brecha entre la investigación básica y las terapias clínicas, ¿no? Y en el campo del CAR-T pues es realmente un orgullo y es muy llamativo lo que se ha conseguido en la clínica. Ahora, una vez introducido un poquito cómo son los CAR-T y su estatus, como ahora mismo soy la responsable del centro de fabricación de estas terapias aquí en Galicia, os quiero comentar un poquito qué tenemos que hacer para producir los medicamentos CAR-T para llevarlos a la clínica, ¿no? Esto sería un poquito lo que hacemos nosotros en el laboratorio o lo que hace un centro productor de células CAR-T. Las células CAR-T provienen del propio paciente, son los linfocitos T del propio paciente que será tratado, y estas células se obtienen mediante un proceso que se llama aféresis. Es como una extracción de sangre, ¿no?, pero con un volumen un poco mayor. Una vez tenemos la sangre del paciente, que se extrae en el hospital, nos la envían al laboratorio de producción, en este caso aquí en Santiago de Compostela. En el laboratorio lo primero que hacemos es seleccionar
los linfocitos T, porque en la sangre hay más cosas que linfocitos. Seleccionamos específicamente los linfocitos T y posteriormente los modificamos genéticamente. Les introducimos este receptor quimérico de antígeno. Actualmente estamos realizando esto usando vectores virales. Es decir, un virus nos ayuda a introducir este material genético nuevo a las células de los pacientes. Una vez hacemos esta modificación, ya tenemos la célula T que expresa el CAR que va a reconocer el tumor. Pero no nos vale con una célula CAR sola, lo que necesitamos es tener grandes números de esas células para que realmente podamos hacer frente a todo el tumor. Y entonces lo que hacemos es expandirlas en grandes números. Es un proceso que lleva días, pero cada día vas expandiendo y vas duplicando el número de células que tienes. Finalmente las congelamos, hacemos los controles de calidad pertinentes para demostrar que esas células no van a causar ningún daño al paciente. Y una vez el paciente está condicionado, porque para que estas células sean bien toleradas, pues hay que hacer un condicionamiento previo, a las células CAR-T se vuelven, que son las propias del paciente, se vuelven a infundir en el paciente. Y posteriormente de la infusión, como en muchos otros medicamentos, pues se va monitorizando el paciente pues para ver cómo estas células van consiguiendo atacar el tumor y haciendo remitir el tumor en este paciente. En la práctica, ¿qué implica este circuito para producir? Pues tenemos que tener un hospital en el que se realice la féresis. Esta féresis se manda al centro de manufactura, como el centro que estoy dirigiendo aquí en Santiago, para realizar el proceso de fabricación. Tenemos que tener un centro de manufactura adicional, que es el que produce los lentivirus, los virus que realizan la modificación genética, y tenemos que volver a mandar este fármaco que hemos producido en el centro de fabricación al centro hospitalario para que se infunda y se monitorice. Dentro del centro de manufactura, a la práctica, lo que hacemos es trabajar en unos laboratorios que se llaman salas limpias. Son unos laboratorios que tienen controlada el acceso, pero también tienen controlado las contaminaciones y las partículas. Evidentemente, como estamos produciendo unas células que se van a imponer al paciente, pues tienen que ser completamente asépticas. Bueno, aquí tenéis unas imágenes de nuestro centro y del proceso de trabajo. Evidentemente, pues tenemos que trabajar pues, con cubiertos todo el cuerpo para evitar contaminar el producto. Y trabajamos, bueno, este es el equipo que produce las células CAR, ¿no? Dentro de estas salas blancas tenemos estos equipos que son los encargados de hacer la selección, la transducción y la expansión de las células. Y un poquito para daros la perspectiva, ¿no? de la clínica de estas células y del futuro, ¿no? hacia dónde está yendo el campo y hacia dónde lo queremos llevar. Hasta ahora, las células CAR-T se han convertido en un tratamiento estándar para pacientes con linfomas agresivos. Aquí veis 6 medicamentos CAR-T distintos que ya están aprobados tanto por la agencia americana como por la agencia europea y que se están utilizando para tratar cánceres hematológicos, tumores de sangre, linfomas particularmente, tanto en niños como en adultos. Pero como veis aquí, os paso a la siguiente diapositiva, siempre pone que son pacientes que tienen ya recaídas a tratamientos previos. En la actualidad se están utilizando solo los CAR-T para tratar pacientes en estadios de enfermedad muy avanzada y como última alternativa terapéutica. Y eso hace pues, que los resultados que están obteniendo sean muy altos, son hasta de un 50% de respuesta o más, pero sí que es verdad que los pacientes llegan a esta terapia pues ya con muchas líneas de quimioterapia y otras terapias que pueden hacer reducir el efecto que pueden tener estos CAR-T, ¿no? Y se están probando, ¿no? en ensayos clínicos muy novedosos la utilización de estos CAR-T en líneas más tempranas.
pues tratar el paciente como segunda línea, ¿no? Inicialmente se les da una quimioterapia, si no responde, inmediatamente se pasa a las células CAR-T. Y en un ensayo clínico del año pasado se vieron resultados muy prometedores al tratar los pacientes de forma mucho más temprana con estos fármacos, ¿no? Bueno, esto sería una curva que utilizamos, ¿no?, nosotros, pues, para ver las diferencias entre tratarlos de forma temprana o de forma tardía. En azul tendríamos la forma tardía y en amarillo la forma temprana, y esto es la supervivencia. Realmente pues hay una diferencia, ¿no? Se aumenta muchísimo. Y en otro tipo de medicamentos CAR-T, que son los que se llaman CAR-T y BCMA, que ahora no voy a entrar, también podemos ver que hay muchísima diferencia en utilizar este medicamento de forma tardía o en utilizarlo de forma temprana. Así que estos son solo ensayos clínicos preliminares, pero sí que nos dan pistas de que es muy probable que estos fármacos se empiecen a utilizar de forma más temprana pronto, ¿no? En base a estos resultados tan interesantes. ¿Y hacia dónde vamos? Que también lo comentó, ¿no?, un poquito mi compañera Bárbara. Hasta ahora os estaba hablando de tumores de sangre, de cánceres hematológicos y de linfomas y mielomas, mieloma múltiple, pero los CAR-T aún no se han empezado a utilizar tanto y a tan gran escala en tumores sólidos, pero sí que hay muchos ensayos clínicos y hay ensayos clínicos que están dando buenos resultados en tumores sólidos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos un listado, se está utilizando células CAR-T para tratar glioblastomas y glioblastomas pediátricos, también para tratar tumores de mama, de cáncer de mama, metastáticos sobre todo, y sarcomas, y también para tratar tumores de páncreas, y que son tumores pues muy complicados, ¿no? Y bueno, pues esto pues esperamos que ahora mismo pues no está aún aprobado por ninguna agencia de medicamentos, están en ensayos preliminares, ensayos clínicos preliminares, pero esperamos pues, que dentro de en los próximos años también podemos ver que los CAR-T se abren paso en el campo de los tumores sólidos y que realmente pues tienen un impacto, ¿no?, en la supervivencia de tumores que actualmente pues son muy difíciles de tratar y que los pacientes realmente pues tienen pocas alternativas terapéuticas. Y finalmente, pues os quiero también presentar un poquito el proyecto del Servicio Gallego de Salud en torno a los CAR-T, que es un proyecto pues, que yo creo que es muy interesante y que me gustaría pues eso, también transmitirlo a un público específico, ¿no?, para que todos os sintáis partícipes de este proyecto. Este es un proyecto que se inició a raíz de las peticiones de los propios médicos, de los hematólogos, que solicitaron al Servicio Gallego de Salud poder tratar a sus pacientes con fármacos CAR-T, ¿no? Hasta el momento que se inició este proyecto, que fueron por el año 2020, los pacientes gallegos que tenían que recibir un tratamiento CAR-T se tenían que desplazar fuera de la comunidad autónoma para recibir este tratamiento pues, en hospitales autorizados, porque en Galicia no teníamos ningún centro autorizado para ni fabricar los medicamentos ni tratar a pacientes, ¿no? Y a raíz de eso se decidió poner en marcha el proyecto CAR-T Galicia, y tenía dos ejes, ¿no?, este proyecto. Uno, llevar los CAR-T que están aprobados en Europa y en España a los pacientes en los hospitales, y dos, impulsar un centro de fabricación propia en Galicia de estos medicamentos. ¿Y por qué se impulsó, ¿no? ¿Por qué se quiso, aparte de tratar a los pacientes con los fármacos en los hospitales, tener este centro aquí? Uno, para minimizar el tiempo de fabricación de estos medicamentos y la lista de espera de los pacientes, porque evidentemente tener un centro en Galicia que pueda fabricar estos medicamentos, en lugar de tener que mandar las células del paciente a Estados Unidos a que se fabriquen y vuelvan, pues realmente minimiza el tiempo que el paciente tiene que esperar por este fármaco y además reduce las listas de espera.
Otro punto muy importante pues, es reducir significativamente los costes de producción, ¿no? Estos medicamentos producidos por las farmacéuticas están en torno a los 300.000 euros y si los producimos en nuestro centro están en torno a los 90.000. Entonces, pues, es un tercio del coste. Podemos tratar muchísimos más pacientes con el mismo dinero. Además de esto, queremos evidentemente facilitar el acceso de la población gallega y española a estas terapias tan novedosas que podemos fabricar en el centro y fomentar la investigación y la innovación desde el centro es propio del Servicio Gallego de Salud, es 100% público y es un centro que está ubicado en Santiago de Compostela para toda la región. Este centro va a suministrar fármacos CAR-T a todos los hospitales de Galicia. Os quiero comentar un poquito cómo es el centro. Pues el centro está formado por laboratorios, oficinas donde me encuentro yo ahora, y el core del centro, que lo tenemos aquí en azul, son las salas limpias, ¿no? Son estas salas blancas en las que fabricamos el fármaco. A ver que os enseño. Bueno, esta sería las zonas en las que me encuentro yo ahora, de despachos. Aquí tenemos el laboratorio de control de calidad en los que comprobamos que los fármacos cumplen con los requisitos para poder ser administrados a los pacientes. Y aquí tenemos también, además, un laboratorio de investigación en los que hacemos pues, investigación paralela a la manufactura de estos fármacos. Y aquí tenemos algunas fotos para que veáis un poquito cómo son nuestras salas blancas, aunque les enseñé antes. Aquí veis el equipo de fabricación de las píldoras CAR-T y mis compañeras pues trabajando con la indumentaria adecuada y en los almacenes también de los medicamentos. Para llevar a cabo y para poder poner en marcha este proyecto, evidentemente no lo puede hacer una persona sola y se está llevando a cabo desde Galaria, que es una empresa pública de servicios sanitarios que es parte del Servicio Gallego de Salud. Dentro de la empresa de Galaria tenemos una unidad de producción de fármacos que es donde se encuentra el centro de fabricación de terapias avanzadas. Actualmente el personal parte del centro somos 5 y tenemos pues, soporte por parte de los departamentos de la empresa para pues, los recursos económicos, humanos, mantenimiento, calidad y consultoría. Aquí os quiero presentar el equipo, que realmente pues, ellas son las que hacen posible, ¿no? que este centro esté actualmente a punto de iniciar la fabricación. Pues bueno, tenemos aquí a estas 5 mujeres, coincidente que eran todo mujeres, pero mujeres maravillosas y realmente con mucho talento que están impulsando este proyecto desde dentro y entiendo que sea una realidad y que pronto podamos tratar a pacientes con fármacos producidos en Galicia. Pero como veis, esto es una imagen de un artículo científico. Esto sería el equipo que hace falta, el equipo multidisciplinario que hace falta, ¿no? realmente para llevar los CAR-T a la clínica. Pues tenemos que tener el centro CAR-T, que tenemos aquí en rojo, pero tenemos que tener la parte de aferesis en el hospital, la UCI, los pediatras porque se tratan pacientes, los clínicos éticos porque son ensayos. Hay que tener una parte de farmacovigilancia para ver que este medicamento no está dando reacciones adversas. Hay que tener investigación, hay que tener la farmacia involucrada, la patología, pues toda la unidad de gestión del hospital, el departamento de microbiología. Y evidentemente, pues tanto los departamentos regulatorios como los ministerios, ¿no? Entonces, pues realmente es un esfuerzo no solo de este centro, sino es un esfuerzo de un conjunto muy grande de personas que se están involucrando y están apostando por estos medicamentos y por hacer una diferencia en el tratamiento del cáncer. Y en el centro, como os comentaba, tenemos un laboratorio de investigación y tenemos toda la parte de manufactura para la clínica, ¿no? Y realmente nuestra actividad se centra en producir para la clínica, pero esto siempre tiene que ir de la mano de la investigación para poder seguir llevando medicamentos innovadores al paciente y poder seguir cerrando esta brecha tan importante.
Y en la actividad clínica, pues nuestro primer proyecto para llevar a los pacientes es un ensayo clínico con células CAR-T que se llama ARI003, que tenemos en colaboración con el Hospital Clínic y el INDIVAPS para tumores hematológicos, y que este ensayo ya está abierto, ya está aprobado por la Agencia Española del Medicamento y esperamos que empiece a reclutar pacientes a mitad final de este año. Como veis, esto también es parte de un artículo científico, pero muchas veces queremos, ¿no?, que estos fármacos que están en ensayo clínico se aprueben y se puedan usar fuera de ensayo para nuestros pacientes. Pero esto es un poquito la escala temporal, ¿no?, que puede llevar la aprobación de estos ensayos. Aquí, pues evidentemente, toda esta parte de aquí son los estadios preclínicos para desarrollar el fármaco. Y aquí veríamos el inicio del ensayo clínico. Desde que se inicia el ensayo clínico hasta que se aprueba por la agencia, pues hay un lapso de tiempo grande. Sí que es verdad que en este lapso de tiempo ya se están tratando pacientes en ensayo clínico, pero solo dentro del ensayo, no está aprobado para todos los pacientes. Entonces, bueno, vamos a iniciar este ensayo este año, empezaremos a tratar pacientes con este nuevo fármaco ARI3, pero la aprobación de este fármaco, pues evidentemente, pues llevará su proceso, su tiempo, pero esperamos que para eso, para dentro de un marco de tiempo de 4 o 5 años, sí que lo podemos ver ya en la práctica clínica normal. Y aparte de la actividad clínica, tenemos también actividad investigadora a raíz de este proyecto CAR-T. Se está promoviendo e implantando una unidad cooperativa de investigación en terapias avanzadas de Galicia, y esta unidad se está promoviendo pues estamos muy orgullosos porque con los principales actores, ¿no?, de Galicia en investigación. Participan las universidades, las fundaciones y los institutos de investigación sanitaria y las consejerías de salud y economía. El centro en esta unidad va a ser el nodo central, el nodo cohesivo de la unidad. La investigación básica pues se va a llevar a cabo pues en las universidades y las fundaciones e institutos de investigación, y el centro lo que va a intentar hacer es hacer un poquito de pegamento entre esta investigación básica y la Consejería de Salud y Economía y los hospitales, para que estos proyectos en terapias avanzadas se puedan trasladar a la clínica lo más rápido posible. Y bueno, solo comentaros de forma muy rápida, porque nos estamos alargando, pues tenemos también proyectos de investigación propios en el centro. Estamos desarrollando un CAR nuevo, desarrollado directamente en Galicia, en colaboración con la doctora África González de la Universidad de Vigo y el doctor Manuel Juan del Clínic de Barcelona. Es un CAR frente a tumores gástricos y pancreáticos. Estamos en la fase inicial de desarrollo, pero nuestra idea también es poder llevarlo a ensayo clínico. Y tenemos otro proyecto de doctorado industrial junto con la doctora María José Alonso y el doctor del CIMUS de Santiago, de la Universidad de Santiago de Compostela, y el doctor Luis Álvarez Ballina del CENIO, para diseñar pues unos nuevos modelos de manufactura de estos CAR que no tengan que utilizar vectores virales. Bueno, pues eso. Son dos proyectos que tenemos en marcha, son proyectos de investigación, pero esperamos que realmente puedan hacer también un cambio en la clínica. Como os comentó mi compañera Bárbara, pues tenemos un proyecto en colaboración con la Universidad de Santiago, el CIMA en Navarra y el CSIC en Salamanca, para desarrollar utilizando materiales como son los hidrogeles, desarrollar pues un sistema de liberación de estos fármacos de tumores sólidos que pueda prever la matriz extracelular. Y tenemos un proyecto basado junto con el Clínic de Barcelona, INDIVAPS, el ITAC y el Hospital Sant Joan de Déu, para escalar la manufactura de CAR-T en grandes números, pues para poder llegar al máximo número de pacientes posible. Y un proyecto junto con la Fundación Nova Santos, el MINIVIC, el Hospital de Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela, para desarrollar CAR-T, células CAR, no en linfocitos T, sino de un otro tipo de células inmunes, que son los micrófagos. Y todos estos proyectos están dentro del plan de biotecnología aplicada a la salud.
Pues esto era un poquito todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya acercado un poquito los cartilla a vosotros y que os haya también acercado el centro y espero haber dado a conocer la labor que estamos llevando desde el centro. Agradecer evidentemente pues, a los fondos que están pues, promocionando este centro y el proyecto Carti Galicia y a toda la gente pues, que no puedo agradecer en fotos que es parte de este proyecto y que está impulsando estas nuevas terapias en Galicia. Muchas gracias por la atención también a vosotros. Muchas gracias, María. Ya está claro que los dos tipos de investigación, tanto lo que hablaste tú como lo que habló Bárbara, pues se necesitan equipos muy multidisciplinares, ¿no? A todo esto. Bueno, ya hay aquí alguna pregunta. Bueno, animo que sigáis escribiendo alguna pregunta. No, quería comentarte, ¿se sabe más o menos cuántos pacientes se están tratando ahora en Galicia, en España en general, aunque sea en plan con la terapia CAR-T? Sí, por ejemplo, tenemos no dos tipos, pero sí que hay los CAR-T industriales, que son los que, pues, por ejemplo, fabrica Novartis, Gilead y demás, que estos ya se encuentran en la práctica clínica, ya no están dentro de ensayo clínico. Entonces, los pacientes, pues, con las indicaciones demás, se tratan de forma rutinaria. En Galicia yo creo que se están tratando más de 20 pacientes al año con estos fármacos industriales. Y luego están los fármacos académicos, ¿no? Que hasta ahora solo se usaban en ensayo clínico, pero que ahora tenemos en España un fármaco académico que es el desarrollado por el Clínic de Barcelona, que ya está aprobado por la Agencia del Medicamento y se está usando también en rutina. Y para hacernos una idea un poquito de los números de estas producciones académicas, el Hospital Clínic de Barcelona, que es el principal centro productor y en investigación en CAR-T, está fabricando y tratando unos 200 pacientes al año. Sí. Entonces los números no son pequeños. Realmente ahora el volumen empieza a ser ya considerable. Y yo hace poco leí en los medios de comunicación que hablaba sobre mejoras de la terapia CAR-T, eso. Hablaba, que lo estoy leyendo aquí, bueno, sobre las células puñal. No sé si oíste hablar, bueno, supongo que sí, de las células puñal que puede ser más eficaz, por ejemplo, contra el mieloma que las CAR-T. Es como... Sí, todo esto es lo que digo, eso es un campo que realmente se mueve más rápido que realmente lo que la clínica pueda absorber, ¿no? No estamos trabajando solo del laboratorio a la cama del paciente, sino que en este campo ahora estamos trabajando de la cama del paciente al laboratorio, ¿no? Con estos ensayos clínicos que se están desarrollando estamos obteniendo mucha información para ver qué podemos mejorar para hacer estos CAR-T mejores o para hacer otro tipo celular parecido que mejore. Y realmente, pues el CAR-T es lo que está aprobado, pero lo que se está testando y lo que se está desarrollando en los laboratorios va muy rápido y va a llegar muy rápido a los pacientes. Bueno, vamos a ver, aquí un asistente. Bueno, te agradezco a Bárbara que haber explicado un tema tan complicado, simplificándolo. Da esperanza que existen estos biomateriales que pueden tener tantas funciones para la lucha contra el cáncer. Y dice, me he fijado en los hidrogeles de ácido hialurónico y me pregunto que por ser un material biológico puede resultar más atractivo como terapia. Pues la verdad es que generalmente sí, porque los materiales que son biológicos, el ácido hialurónico se encuentra en muchos tejidos, entonces hace que sea biocompatible. Entonces eso es lo que más nos atrae. Y aparte las células suelen, sobre todo en terapias celulares, ¿no? Las células suelen ser eh, algo demandantes en cuanto a qué características tiene que tener ese material. Y de forma general, los materiales de origen sintético, hay muy pocos que generen hidrogeles y que sean biocompatibles y tengan las propiedades pues, de dureza, porosidad adecuada para que las células puedan sobrevivir. Y de ahí que se escojan pues, materiales de tipo biológico, como puede ser el ácido hialurónico. De acuerdo. Mira, ahora me pregunto tú hablaste de las aplicaciones de los biomateriales, por ejemplo, aplicaciones en diagnóstico de imagen, ¿no?
que pueden sustituir a otros que se están usando. Entonces me pregunto yo, por ejemplo, en un TAC se usa el yodo, en la resonancia magnética se usa el gadolinio, creo. O sea, podrían sustituir, porque el yodo es muy tóxico, por ejemplo. Sería el gadolinio, no, pero ¿se está planteando sustituir a esos que se están usando de manera rutinaria o no? ¿O todavía no? Algunos sí, pero otros no. El gadolinio también es tóxico, se está intentando ver Pero, pues, qué sí, otros pero quedantes se pueden no lo utilizar. consideran tan tóxico Sí, como el yodo, ¿no? sí, sí que se está investigando y sobre todo el hecho pues, de desarrollar, pues, sobre todo, por ejemplo, las nanopartículas de hierro, hay muchas que son tóxicas, entonces se hacen recubrimientos para favorecer la biocompatibilidad. Sí que se está investigando en ello, para buscar agentes de contraste que sean menos tóxicos. En el caso del yodo es más complicado, se pueden hacer pues, sistemas transportadores, ¿no? Para el yodo, pero el yodo al final sí que es necesario para determinadas. Sí que hay otros agentes como el tecnecio, ¿no? Pero Bueno, pues quiere decir que me parece una línea interesante, ¿no? sí, sí, Sustituir. Porque eso, mira que un paciente que se hace muchos análisis de imagen sí. de manera frecuente, nos estamos metiendo en el cuerpo mucha toxicidad, ¿no? Se está investigando mucho en eso de hacerlos más biocompatibles y sistemas transportadores para que se dirijan específicamente hacia el lugar de acción y no haya toxicidad en todo el cuerpo. Mm. Y otra cosa, cuando la aplicación en los modelos 3D de cáncer, una pregunta, ¿la legislación permite pasar del modelo 3D directamente a clínica? No, sin De pasar momento, por animal. de momento no, en Europa no. Pero la FDA está sacando como una orden para que se desarrollen nuevos modelos 3D que realmente mimeticen el tumor y poder a la larga no tener que utilizar ensayos in vivo con animales. Aunque yo creo que eso va a ser muy complicado porque al final un animal tienes pues todos los órganos, ¿no? Para poder ver toxicidad inicial. Entonces, aunque no sea sustituir, creo que sí va a reducir el número de animales de experimentación que se Animales, utilizan. porque haces primero los ensayos en 3D. Exacto. Es como una unión, ¿no? Entre los dos, el 2D que no representa lo que pasa. Disminuyes el número de Mm, ensayos en animales, pero no los sí. eliminas totalmente, ¿no? De momento no. A la larga quizás, pero con los modelos actuales no se va a llegar a ese nivel. Vale, de acuerdo. María o Mariona, ¿cómo te llamas? ¿María o Mariona? Bueno, te dice, gracias María, conocer la existencia de estos centros, el que presentaste aquí en Galicia es ilusionante. Y pues dice, ¿los lentivirus también se manufacturan aquí? ¿Por qué se utilizan estos y no otros virus? Los, los lentivirus no los manufacturamos aquí de momento. Actualmente los manufacturan en Barcelona porque estamos usando el CAR-T que tienen en Barcelona, que es el ARI3. Yo creo que es un proyecto paralelo a este centro, ¿no? que puede ser pues, muy interesante también pues, tener la manufactura de los vectores virales en Galicia, pero actualmente en el centro, pues, porque al final pues, todos estos procesos son de mucha complejidad y el antivirus pues, es complejidad añadida y al final nos centramos en la parte pues, más cercana al paciente. Y la segunda pregunta es ¿por qué el antivirus y no otros? Otros Están virus. usando otro tipo de vectores virales también en terapia CAR-T. Adenovirus se están utilizando y otros retrovirus también. Nosotros estamos trabajando en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona y ellos trabajan con lentivirus. Sus fármacos aprobados son con vectores lentivirales. Han demostrado que no son nocivos para el paciente en lentivirus y estamos siguiendo su mismo modelo porque pues, llevó a la aprobación del fármaco, ¿no? Entonces sí que se puede trabajar con otros, no lo estamos haciendo porque estamos trabajando junto con el Hospital Clínic de Barcelona, pero si en algún momento surge la oportunidad de pues, trabajar con otros vectores que puedan dar iguales o mejores resultados, pues la vamos a contemplar. De acuerdo. Bueno, si nos anima mucha más gente, vamos a empezar a despedirnos. Pero bueno, una pregunta. Desde que recibes los linfocitos del paciente hasta que sale el fármaco, ¿cuánto tiempo os lleva?
fabricación, La fabricación dura unos 8 días. 8 días. 8 días por paciente. Lo único que al octavo día tenemos que hacer todos los test de esterilidad. Esos test de esterilidad suelen demorar un poquito la liberación del fármaco, unos 7 días más. Entonces yo creo que estamos tardando 14-20 días desde el momento en que se hace la féresis hasta que se puede infundir al paciente. Bueno, no es muchos. No es mucho, pero en determinados casos sí que algún paciente pues, necesita realmente un tratamiento mucho más rápido que 20 días, ¿no? Entonces puedes modularlo, puedes cambiar el tipo de controles de calidad para cortar los plazos, pero bueno, si el paciente lo permite, solemos rondar los 20, el mes, un mes más o menos. Aquí hay una pregunta de Manuel Eros Rodríguez para las dos. Se pregunta para ambas ponentes. En relación al auge de la inteligencia artificial, ¿creéis que su uso podría impulsar el desarrollo de terapias con biomateriales o CAR-T? ¿O todavía estamos muy lejos de que su aplicación sirva para facilitar todo este proceso? Puedes Bueno, empezar. empiezo yo. Yo creo que en el campo de los CAR-T ya es una realidad. Muchas veces nos cuesta mucho definir qué pacientes se pueden beneficiar de una terapia, porque evidentemente no solo depende de una característica del paciente, sino que son normalmente pues, enfermedades complejas y multifactoriales. Y la inteligencia artificial en este sentido, por ejemplo, ya está aportando pues, beneficios, ¿no? Ayuda pues, a integrar muchísima información que tenemos en la historia clínica del paciente y a estratificar qué pacientes pues, se pueden beneficiar de cada terapia, porque realmente a nivel de costes tratar a un paciente que no va a recibir efectos muy alto, pero para el paciente también es gastar oportunidades, ¿no? Si tratamos con este fármaco y sabemos ya a través de inteligencia artificial que no va a responder, es que es mucho mejor tratarlo con otra cosa y evitarnos todos los procesos que sufren. Entonces, en el campo del CAR-T ya es una realidad. Si quieres añadir algo, Bárbara. Sí, en el campo de biomateriales también es una realidad en las distintas áreas, desde el desarrollo pues, de una nanopartícula para seleccionar pues, qué componentes o qué biomoléculas van a ser más activas para el tratamiento del tumor, hasta en técnicas de imagen pues, para predecir si esa mancha que estamos viendo es pues, una nanopartícula, un agente de contraste, por ejemplo, y hasta incluso en los modelos 3D pues, para predecir en función de la morfología de la célula, pues si va a ser mucho más maligna o más resistente a un medicamento o no. Se estaba utilizando para las tres vertientes. Vale. De acuerdo, al final la inteligencia artificial está en todos los ámbitos. Sí. Bueno, pues vamos a dar por concluido la sesión de hoy. Agradeceros a las dos, ¿no? Pues vuestras excelentes charlas. Es un placer también haberos conocido, aunque sea telemáticamente. Y nada, agradecer también a todos los inscritos en esta charla y en las anteriores, si coincide algún ponente, que en muchos casos coincide, que se conectaron a otras, si no. Pero ya que es la última sesión, pues agradeceros. Y se da por concluido el ciclo el quinto ciclo Aida Fernández de Ríos. Las charlas en los colegios ya prácticamente finalizaron, queda una, pero está también casi concluido. Y nada, bueno, pues supongo que continuaremos para el próximo año con el sexto ciclo Aida Fernández de Ríos. Y nada, pues nada, un placer y ya nos despedimos. Y nada, pues nada. Hasta pronto, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.